Vamos a brindarle fuertes alabanzas a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Gracias por su infinita bondad, por todas las bendiciones que nos ha dado, por todas sus proezas en nuestra vida, por ayudarnos a perseverar. Amén. Porque no es fácil esa valentía que nos da el Espíritu para poder sostenernos en todas las luchas y las dificultades que presentamos a diario. Amén. Contento por verles cada uno en esta mañana, a los hermanos del Chinú, del Dividivi, de aquí de Sagún, a las visitas también, a todos aquellos que también se conectan por Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos que al igual los presentes también sea de bendición y que podamos también llevar a aquellos hermanos que también nos escuchan en diferentes lugares, edificar sus vidas para el Señor. Esperamos que Dios en esta mañana también, a través de su Espíritu Santo, produzca en nosotros el querer como el hacer. Que Él pueda moldear nuestras vidas, que Él pueda capacitarnos para la obra que Él nos ha encomendado. Vamos a orar para pedir la guianza de nuestro Maestro, el Espíritu Santo, que ilumine nuestras vidas y que prepare nuestros corazones para recibir de su palabra. Oremos a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en esta mañana, Señor, hemos podido estar aquí en tu casa para adorarte, para exaltarte con nuestros cánticos, pero también queremos adorarte escuchando tu palabra. Padre, que sea usted ministrando nuestros corazones. Úsame en esta mañana una vez más, Señor, reconociendo que soy necesitado de usted, reconociendo que no es con mi fuerza ni con mi sabiduría, sino con tu palabra, tu Espíritu Santo, que puedas, Señor, usarme y que yo pueda predicar tu verdad de manera clara, entendible, para que tu pueblo sea edificado, sea reconfortado y sea animado, para que nosotros podamos llevar a cabo la misión en la cual tú nos has encomendado, y es la del evangelismo. Señor, que tú nos dé la valentía para nosotros poder también, Señor, hablarles, predicarles a los perdidos. Padre amado, que sea usted también ministrando a todos aquellos que nos ven a través de Facebook. También, Señor, a cada vecino, a cada oyente, que usted pueda también proveer esa gracia salvadora a aquellos que aún no te conocen, que pueda revelarse a su vida y que tu luz pueda resplandecer en sus corazones, la luz de tu divino evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, puede ponerse cómodo los que están de pie. Vamos a Romanos capítulo 1. Mientras usted va buscando allí, voy a dar una introducción corta. John Harper fue pastor de la Iglesia Bautista, fue un pastor en la iglesia de Paisley Road en Escocia. La iglesia creció grandemente bajo el liderazgo de este gran hombre, en el cual predicaba el evangelio con gran pasión. Su mensaje era muy conocido porque era un mensaje evangelístico, de manera apasionado, era muy celoso en cuanto a la predicación del evangelio de Cristo, muy apasionado. John Harper quedó viudo a la edad de 35 años y quedó con una hija que se llamaba Nana. La iglesia de Moody, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, en la ciudad de Chicago,
oyó acerca de él y lo invitó a predicar en una campaña evangelística en Chicago. Era el año 1912. La única forma de transporte en ese tiempo de Escocia hacia Estados Unidos era cruzando el Océano Atlántico en barco. Él estaba entusiasmado, estaba muy apasionado por lo que Dios iba a hacer en Chicago, en esa predicación, que él fuera glorificado de cómo podía él también predicar el evangelio. La iglesia pagó su pasaje y también el de su hija Nana y la de su hija de 6 años de edad. Lo que pasó después en el embarco solamente lo sabemos por testimonio de su hija Nana y testimonio de otras personas. Murió a los 80 años de edad en 1986 y también contaron algunos testigos minutos antes de su vida. A la medianoche, el 14 de abril de 1912, despertó a su hija desesperadamente diciéndole que tenía que ir a cubierta porque el barco había chocado con un iceberg. Le dijo: no te preocupes porque otro transatlántico nos va a recoger pronto. De todas maneras, ella, su hija Nana, por precaución, tomó a su hija y se embarcó en uno de los botes de salvavidas. Él se quedó esperando que llegara otro transatlántico de rescate. Como todos sabemos, ese barco en el cual ellos estaban era el Titanic. Es una película que a veces vemos, pero no nos habla acerca de la vida de este hombre, pastor de la iglesia bautista en Escocia. El rescate llegó, pero llegó demasiado tarde. Días después, el testimonio extraordinario de varios hombres que afirmaban que en los últimos minutos de su vida, mientras trataba él y otros mantenerse a flote de las aguas heladas del Océano Atlántico, John Harper nadaba acercándose a cada persona uno por uno y le decía: ¿eres salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Luego iba a otro y le preguntaba: ¿usted es salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muy pronto, cansado, este hombre se hundió y él fue contado como una víctima en esta historia que acabamos de leer, en esta narrativa. Ahora, esta historia, que es real, obvio, verídica, es una historia que nos confronta a cada uno de nosotros. Nos confronta en nuestro evangelismo. Nos confronta tremendamente. Pero yo siempre lo he dicho, en cada introducción, mi propósito, lejos esté de mí en esta mañana, motivarlo a usted a evangelizar por un sentido de culpa, sino que seamos también apasionados y celosos para la predicación del evangelio. No es que ustedes se sientan culpables porque no son como él, o en este caso como vamos a predicar como el apóstol Pablo. Más bien mi oración es que se desarrolle en nuestra iglesia una cultura de evangelismo. Hablar a otros que no conocen a Cristo las buenas noticias del Señor. Escuche bien esto. El evangelismo no es un programa. ¿El evangelismo no es qué? No es un programa. Siempre pues lo hemos dicho ya, que de nada sirve
tener programas evangelísticos si los miembros de nuestra iglesia no son evangelísticos. El evangelismo no es un programa. Debemos hablar a otro las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Y enfatizo en la palabra debemos. Debemos, porque cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que no es una orden humana, no es un mandato humano, sino es una orden, un mandato celestial. No es una idea humana. Evangelizar no es una estrategia para llenar las iglesias o un método para manipular las conciencias de las personas, sino que principalmente el evangelismo es un mandato de Dios basado en la obra de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, como Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y Él nos ordena que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Que podamos nosotros predicar y hacer discípulos en todas las naciones. La gran comisión son órdenes de marcha de la iglesia de Jesucristo. Y cada hijo, cada miembro de la iglesia, cada verdadero hijo de Dios, debe surgir un deseo obediente al mandato de Dios. ¿Cómo? Evangelizando a otras personas. Estamos estudiando el libro de Romano. Ya hemos dado toda esa introducción que hemos dado. La próxima semana vamos a empezar con el cuerpo de la carta. Esto ha sido la introducción, los primeros 7 versículos. Ya hemos hablado después del saludo, que es un saludo largo, es un saludo extenso, pero cargado de doctrina, cargado de teología, desde el versículo 1 al versículo 7. Pablo da gracias a Dios por los romanos y luego ora por ellos y les pide le pide a Dios que por favor en su soberanía le permita a él, le conceda llegar hasta Roma, porque quiere visitarlo, quiere verlos cara a cara y quiere hablar con ellos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque les ama grandemente, porque principalmente vamos a hablar de 2 razones, 2 propósitos. En primer lugar, quiere ir a Roma, como vimos la semana pasada. ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? Según lo que hablamos la semana pasada, porque quería animarse y edificarse mutuamente. Quería ser fortalecidos en su fe para que juntos llegaran a la madurez del Señor. Hoy día vamos a ver el segundo propósito, porque Pablo quiere ir a Roma. El segundo propósito es para predicar el evangelio ahí en Roma también. ¿Cuál es el segundo propósito? Para predicar el evangelio en Roma también y tener convertidos, tener fruto de salvación para Cristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Jesús le ordenó. Esta fue la gran comisión que Él le ordenó a Jesús. Jesús le ordenó a Él, perdón. Es la misma orden, la misma comisión que Cristo nos encomendó a nosotros como iglesia. A cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, que cada miembro de la iglesia comparta verbalmente con sus palabras, con su voz, el evangelio. Aquellas personas que no conocen el evangelio de Cristo, que abramos la boca y que el Espíritu Santo nos dé la valentía, nos dé el denuedo, como oraban los hermanos en el libro de los Hechos, que le diera el denuedo de poder predicar el evangelio a los gentiles, a toda persona. Entonces, ese es el mandato. Que compartamos el evangelio de Jesucristo con los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Le repito,
porque ese es el mandato del Señor Jesucristo. Vamos a leer nuevamente. Leamos desde el versículo 8 al 15, pero hoy lo vamos a concentrar solamente en lo que nos toca hoy, que es del 13 al 15. El tema, el evangelismo o evangelización, la misión de la iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 5, versículo 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, ¿qué? Estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy, ¿qué? Deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. El domingo pasado vimos el primer propósito porque el Pablo quería visitar a Roma y no lo olvidemos, quería que edificarse mutuamente, quería animarse, fortalecerse mutuamente en la fe. En segundo lugar, lo que vamos a ver en esta mañana, el versículo 13 al 15, quiere predicarles el evangelio. ¿Por qué quiere ir a Roma? Porque también quiere predicarle el evangelio. Versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy ¿a qué? A anunciaros el evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. Y así, cuando llega a Roma, quiere anunciarle el evangelio y tener fruto de ellos, es decir, fruto de la predicación del evangelio. Como dice en el versículo 13, que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, y al final lo dice, para tener también entre vosotros algún fruto. Estos versículos que estamos leyendo nos enseña dos verdades que motivan, que nos deben de motivar a obedecer el mandato divino para el evangelio. ¿Cuáles son esas dos verdades que deben de sensibilizar y deben de motivar de motivarnos, a obedecer ese mandato, la gran comisión, el mandato divino para el evangelio? La primera verdad entonces es la siguiente: el deseo de predicar, el deseo de evangelizar para la salvación nace del mandato de Dios. Y es muy importante nosotros entender que el deseo de evangelizar nace del mandato de Dios. Algunos creen que aquí en la primera frase del versículo 13 nos indica que Pablo está iniciando un nuevo tema, porque él arranca diciendo: no quiero, hermanos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Y es que él así comienza muchas veces cuando él quiere introducir un nuevo tema. En realidad es la forma solemne de decirles a ellos que él quiere que sepan algo y que es importante. Quiero que estén convencidos de algo. Quiere que presten atención y que lo tengan bien claro. Y esta es la segunda razón, el segundo propósito por el que él quiere ir a Roma. Escuchen bien, por favor. No quiero que ignoren este deseo. No quiero
que ustedes no sepan o no entiendan, no solamente ora por ellos, no solamente le da gracias a Dios por ello, no solamente desea verlo, que él dice que él ya varias veces había intentado, había planeado visitarlos, había hecho planes, pero por motivo que él no menciona, había sido ¿qué? Estorbado. Había sido impedido. Ahí en el versículo 3. No quiero, hermanos, que ignoréis. Muchas veces, ¿cuántas? Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Muy probablemente, aunque aquí no lo dice, se refiere a la labor incansable de la obra de la evangelización de la Gran Comisión. Evangelizando, plantando iglesias, haciendo discípulos obedientes para el Señor en todos los lugares donde Él iba. Había estado en Asia, había estado en Siria, había estado predicando el evangelio en Europa, fundando iglesia, discipulando, escribiendo cartas, siendo perseguido. La obra del ministerio le había impedido visitar a Roma. Él mismo lo dice. ¿Dónde lo dice? En el capítulo 15, al final de la carta, versículo 21 dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Porque esa era su ambición. Ese es su pasión, su anhelo. Predicar a Cristo donde nunca se había predicado el evangelio. Así está escrito, dice él. Versículo 22, miren lo que dice. Por esta causa me he visto ¿qué? Impedido. O sea, no he podido ir a ustedes. Este ha sido el estorbo que muchas veces de ir a vosotros. Es la misma frase que está en Romanos capítulo 1. He pedido muchas veces, he hecho planes, pero la intensa labor de evangelización en tantos lugares, por esta causa me he visto impedido. ¿Cuántas? Muchas veces de ir ¿a qué? A visitarlos, de ir a vosotros. Pero el deseo de visitarlo está intacto. Él pide verlos porque Él quiere que ellos también, entre ellos, quiere tener algún fruto, como muchas veces también entre los demás gentiles. La pregunta es, como dijimos la semana pasada, ¿a qué se refiere el fruto que Pablo menciona aquí? ¿A qué se refiere, a qué tipo de fruto se refiere Pablo? Regresamos nuevamente 1:13, Romanos 1:13. Dice, he sido estorbado, pero quiero ir a ustedes para tener también, ahí al final, entre nosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿De qué fruto está hablando? ¿A qué tipo de fruto se refiere Pablo? Algunos dicen que sigue hablando del mismo tema. Se está refiriendo a edificar a sus hermanos en la fe. Y ese es un fruto espiritual. Pero aquí Pablo está utilizando una imagen. ¿Qué imagen está tomando Pablo allí? Está tomando la imagen de la agricultura, porque está hablando de frutos. Y vemos aquí que es una imagen que se refiere a la cosecha de su predicación. A la cosecha de su predicación. Es decir, se refiere al producto, al resultado de su evangelización.
Esa misma imagen la toma en Primera de Corintios. Vamos a ir rápidamente. Primera de Corintios capítulo 13 en el versículo 6. Aquí está contando cómo fue la fundación de la iglesia en Corinto, utilizando imágenes de agricultura. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 6 al 9 dice: yo planté, Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Seres humanos endiosados. ¿Somos dioses junior, como dijo alguien? No. Somos humanos, pecadores, mortales, necesitados cada día de la gracia de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois, ¿qué? Labranza de Dios. Es decir, el campo de cultivo de Dios. Y cada creyente es fruto de esta siembra que Pablo ha hecho. ¿Cómo lo hizo? Predicando la palabra de Dios. Así que cuando él dice que quiere también tener fruto en Roma, lo que está diciendo es que él quiere que haya más convertidos en Roma. Que haya más personas, y eso es muy importante, muy esencial en su condición apostólica, porque Dios lo llamó con el propósito de esa misión en su vida. ¿Cuál es? Predicar el evangelio a todas las naciones, especialmente a los gentiles, como vimos en Romanos 1, vamos a leerlo, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esto significa que Dios le encomendó a Pablo predicar el evangelio para ser discípulos obedientes de Cristo en todas las naciones para la gloria de su nombre. Observe también en Efesios capítulo 3 versículo 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? De anunciar entre los gentiles. ¿Qué va a anunciar? Su palabra, sus ideas. No, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí vemos entonces que esa es la misión en su vida. Y no solamente en la vida de Pablo, sino también en cada uno de nosotros, cristianos. También se nos ha dado la misma misión. Aunque no somos apóstoles, aunque no somos como el apóstol Pablo, pero la gran comisión no solamente era para los apóstoles, sino para cada discípulo del Señor Jesucristo. El ministerio de Pablo había sido extremadamente fructífero, pero no fue porque por lo que él anhelaba, sino por la obra del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Pablo era apasionado y celoso en cuanto a la evangelización. Y no era momento de jubilarse a sus 60 años, pero él quería seguir predicando porque quería más fruto para la gloria de Dios. Que Dios produzca ese mismo anhelo, esa misma valentía y ese mismo celo, que nosotros podamos abrir nuestros labios con nuestra voz, con nuestras palabras, evangelizar a aquellos que no conocen del Señor, porque están sin Cristo, perdido camino al infierno.
y muchos de ellos no lo saben. Así, en un tiempo, estábamos nosotros. Pero Dios no bajó del cielo y nos puso en su camino. No, usó a alguien, usó las palabras de alguien para comunicarlos el Evangelio. De gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. No es como lo de la prosperidad. No, hermano. Que Dios nos confronte, nos anime y que nosotros tomemos conciencia y que no seamos desobedientes en cuanto al mandato de Dios. Es una de las razones principales por la que Él quiere ir a Roma para ganar almas para el Señor y así también hasta el final de sus días. Pero Pablo no tenía planeado quedarse en Roma. Recuerde que Pablo quería ir a Roma, ¿para qué? Para llegar ¿a dónde? A España, donde nunca había llevado el Evangelio del Señor Jesucristo. No había llegado el Evangelio a España. Él quería ir, su paso a Roma era hacia España. Pero obviamente no iba a desaprovechar la oportunidad de también en Roma predicar el Evangelio, compartir su fe. Porque las palabras de él, recuerden que él decía de ir donde no habían iglesias plantadas. Pero en Roma ya había una iglesia plantada. Pero él quería edificarse mutuamente, compartir su fe mutuamente. Ese es un gran ejemplo para nosotros. Porque hay cristianos que no comparten con el otro, porque no es de la misma iglesia. Parecen políticos. Que si usted no es del político, del alcalde, del gobernador, usted no le dan trabajo. Así se han vuelto muchos cristianos. Y lamentablemente, y no me alegro decirlo, lamentablemente y tristemente, así es. Que no nos dé pena, que no nos neguemos de compartir nuestra fe, de edificarnos mutuamente los unos con los otros. Así que él quería ir a España, donde nadie había ido. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Observemos aquí que él tiene que evangelizar a otro, quiere hacerlo, quiere tener fruto, quiere ganar más convertidos, está preparado, está listo para compartir su fe. Observemos que el apóstol Pedro también nos ordena a cada uno de nosotros de la misma forma estar preparados. ¿Estar qué? Preparados. ¿Para qué? Para compartir nuestra fe. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, si no santificad a Dios en el Señor, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estás preparado para cuando alguien te pregunte de dónde tienes ese gozo? ¿De dónde tienes esa fortaleza en las pruebas? ¿De dónde tienes esa esperanza? ¿Estás listo? Estad siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os pregunte. ¿Os pregunte qué? De la esperanza que hay en ustedes, dice Pedro. Pero no solamente tenemos que estar preparados para cuando alguien nos pregunte, sino que también en nosotros debemos de tener la iniciativa y buscar las oportunidades de hablarle del Señor a otras personas, comunicar el Evangelio, las buenas noticias a otras personas. ¿Por qué Pablo tiene ese deseo? ¿Por qué Pablo tiene ese anhelo tan profundo de predicar el Evangelio a donde él quería que iba? ¿Dónde nace ese deseo? Ya lo hemos dicho, y ese es el punto que estamos viendo en estos versículos. El versículo 14 es muy clave para entender su argumento. Él tiene un deseo, él tiene anhelo, y nace ¿de dónde? Del mandato divino del Señor Jesucristo.
Regresemos nuevamente, Romanos capítulo 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Soy deudor. Él predica el evangelio no para ser visto. Él predica el evangelio no para ser admirado por los demás. No, porque quiere ganar dinero predicando el evangelio. No predica el evangelio porque es el trabajo en el cual sustenta su vida, sino porque esa es su pasión, ese es su deseo, ese es su anhelo. Pero ese anhelo se basa en el mandato que Dios mismo le ha dado a él. Aquí en el versículo 14, que él es deudor. ¿Deudor de quién? De todos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la deuda que él tiene con los seres humanos? Porque es que el problema radica en que muchas veces nosotros no predicamos el evangelio porque a veces no vemos quizás a alguno de nuestra familia o de los seres que amamos caminar con el Señor. Y uno dice, entre le predico a otro, pero mi esposo, mi esposa no quiere nada del Señor. Y yo tanto que le sirvo al Señor y yo predico, pero no veo nada. Porque hay quienes predican por dinero. Y estamos en un tiempo donde esto se ha vuelto mercadería. Muchos venden la palabra de Dios. Muchos para orar tienen que tener dinero. Como una vez compartí algo y alguien me refutó. Recuerde que hay principios, que hay promesas. Porque hubo un hombre en un altar. No veo dinero para orar. ¿Dónde está el dinero para yo poder orar? Porque lo que mueve a esa gente es su avaricia. El amor por las riquezas. Ese es el falso evangelio de la prosperidad que se predica hoy en día. Que se basa no solamente en las riquezas, sino también en las promesas de salud, en las promesas del bienestar, en la promesa de lo que el hombre busca y anhela incansablemente con su fuerza. Todo lo terrenal. Y lo tapan con un poco de religiosidad y un poco de la palabra, verdades a medias. El anhelo de Pablo se basaba en el mandato del Señor. Él era deudor. Precisamente el evangelio de Jesucristo, vemos que Dios lo llamó a él camino a Damasco a ser apóstol y lo envió a todas las naciones. Lo encomendó a predicar el evangelio. Es una tarea suprema que le dio por su pura gracia. Y ese llamado de Dios, ese mandato, esa orden, es lo que a él le impulsaba a predicar. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿me es qué? Impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Está leyendo usted? Vuélvalo a leer. Para su vida. Me es impuesta necesidad. Ay de mí si no les anuncio, si no les predico el evangelio. Para Pablo, predicar el evangelio no es una opción. No es una necesidad. Es una carga impuesta por el mismo Señor Jesucristo. Es una obligación que lo consume. Por eso vemos aquí
que él dice, me es impuesta. Pero no significa que él no quiera hacerlo. Él quiere hacerlo. Él está deseoso. Porque muchas veces nosotros pensamos que es una orden, como un mandato, en lo opuesto al deseo, al anhelo, pero ambos se juntan en Pablo. Dios le ordenó, él tiene un sentido de obligación, de carga, de necesidad, pero al mismo tiempo quiere hacerlo. Su anhelo, su deseo más profundo es que más personas sean discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué viene primero? ¿El deseo o el mandato divino? Obviamente el mandato. El mandato, el deseo de predicar, ¿nace de dónde? Del mandato de Dios, de la orden de Dios. Por eso Él les dice, soy deudor. En pocas palabras, les debo el evangelio. Pablo no es deudor porque les haya pedido algo y deba de pagarles, o le haya prestado dinero a los romanos y ahora está obligado a devolverle lo prestado. Sino más bien Dios le había dado a él un cargo para entregárselo a los romanos. Le había encomendado, comisionado un encargo a los romanos. Y él se los tiene o se los debe de dárselo. Debe de ser fiel para con Dios, pero también debe de ser fiel para con los romanos. No les puede fallar y debe de comunicar también el evangelio. ¿Cuál es el encargo precioso? Ese tesoro invaluable que Dios le ha dado a Pablo y que tiene que darlo a los romanos es el evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de Cristo son para compartirlas, son para darlas, no son para esconderlas, no son para retenerlas. Es una deuda que Pablo tiene con todo, específicamente con los gentiles. Aquí en Romanos capítulo 1, verso 14, donde estamos, a griegos y a no griegos soy deudor. Pero cuando él menciona aquí la palabra griego, no se refiere a los judíos. A veces pensamos que aquí él dice a griegos y a judíos, o sea, a todo el mundo soy deudor. Pero el griego en el original no está mencionado a los judíos. La palabra que dice que es traducida como no griego en el original es la palabra bárbaros. Lo que él está diciendo es a los griegos y a los bárbaros soy deudor. ¿Quiénes son los griegos? Son aquellos que hablan el idioma griego. Amén. Son aquellos que han sido criados en la cultura grecorromana, en Grecia, en el Imperio Romano. Mayormente son ciudadanos romanos, son gente educada que vienen del Imperio Romano. Los bárbaros son aquellos que no saben el idioma, que no saben la cultura. Muchas veces son los que viven fuera de los límites del Imperio Romano. Y luego dice, también soy deudor de los sabios y de los no sabios. O sea que el evangelio es para todos, sin distinción de persona, de raza, ni de condición social, cultural e intelectual. Pablo entendía muy bien su llamado que Dios le había dado. El llamado es el mismo también para nosotros, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio de Jesucristo a cada criatura. En segundo lugar, la segunda verdad importante, porque Pablo quería ir a Roma. Estos versículos 14 y 15, aquí el mandato de predicar el evangelio debe de ser obedecido. La primera verdad, el deseo nace del mandato. La segunda verdad, el mandato debe ser obedecido. Ese es el segundo punto para terminar. Ninguno de nosotros tiene el celo evangelístico del apóstol Pablo, ni tampoco el celo evangelístico de John Harper, que le conté al inicio en la introducción, que murió ahogado en el Titanic. Pero igual que ellos,
todos nosotros sí tenemos el mismo mandato. Todos nosotros, aunque no tengamos el mismo celo y el mismo deseo de estos hombres, pero tenemos el mismo mandato, somos testigos del Señor Jesucristo y debemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Mira cómo lo dice Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros. El primero dice que soy deudor de todos, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Está dispuesto, utiliza la palabra pronto. Estoy pronto a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo, las mismas palabras? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir estas mismas palabras? En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Les debo confesar algo para mí, para mi vida. Necesito ser más activo y proactivo en el evangelismo. Que Dios ponga delante de mí y de cada uno de ustedes personas, oportunidades para predicar el Evangelio. Pero nosotros no nos debemos de quedar ahí esperando. Debemos también de tomar la iniciativa, de ir, de buscar, y debemos de propiciar las oportunidades, no desperdiciarlas y predicar el Evangelio. Porque mi labor como pastor, en mi diario vivir, trato con muchas personas que son cristianas, que a veces me encuentro con ellas, compartimos, a veces también personas que no son creyentes. Aprovecho también cada oportunidad, le hablo de Cristo, estoy hablando con ellas, pero en mi mente, Señor, dame una oportunidad que yo pueda tener un lugar para hablar de ti, y créame que lo aprovecho. Y siempre he tenido ese mismo deseo y esa misma oración, que Dios me permita compartir el Evangelio. A veces olvido lo que Pablo tuvo que recordarle a su hijo Timoteo, cuando él le dijo a Timoteo: predica el Evangelio en tiempo y en fuera de tiempo. Haz obra de evangelismo. Porque Timoteo era pastor de iglesia. Él se centraba más en el orden de la iglesia, en predicar, en establecerse en la iglesia y establecer ancianos. Por eso Pablo le dice: haz obra de evangelista. Y creo que era necesario que Pablo le recuerde a él, porque él era pastor de iglesia. Era nada más predicar la palabra de Dios en la congregación. Así que no te olvides, le dice a Timoteo, predica la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Haz obra de evangelismo. Y todos nosotros tenemos que reconocer que dejamos pasar oportunidades de evangelizar. A veces por pena, por vergüenza, a veces por miedo que nos vayan a rechazar. Y se los digo de plano, te van a rechazar. Pero no te dé vergüenza. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Predícales el Evangelio, la obra del Señor. Nosotros sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. Hay cristianos que a veces se toman atribuciones que dicen: no, esa persona no va a abrazar la doctrina, ese no va a creer en el Evangelio. Yo lo veo como que no, ese no, este sí lo necesita. No hagamos distinción, no hagamos acepción de personas, prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es y es para todos. Es poder de Dios
y es para todos. Amén. Entonces, hermanos, nuestras necesidades, no sigamos, tenemos que ser conscientes al respecto. No sigamos más en desobediencia porque es un mandato de Dios. Y muchos de nosotros hemos sido desobedientes. No sigamos siendo más desobedientes en cuanto a la orden, a la misión, al mandato de Dios. Es un llamado, escúcheme bien, porque muchas veces no lo obedecemos, porque muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos y somos egoístas. Nos enfocamos en nuestras necesidades. Nos enfocamos en lo que estamos viviendo a diario, en nuestros problemas y en nuestras pruebas. Y nos centramos en nosotros mismos. Más bien, desenfoquémonos de nosotros y enfoquémonos en nosotros en hacer discípulos obedientes de Cristo, amando a Dios y amando también a nuestros prójimos. Como enseñamos el domingo pasado, debemos de ayudarnos mutuamente, fortalecernos mutuamente, que nuestra oración también no sea por nosotros los pastores, por este ministerio, sino también por tu hermano que está a tu lado. Que Dios nos edifique, que podamos pensar bíblicamente y que podamos nosotros comprender las verdades bíblicas, porque muchos no comprenden estas verdades. Entonces, ese debe de ser nuestra labor, nuestro anhelo, porque nuestros prójimos, aquellos que aún no conocen del Evangelio, todavía están en rebelión contra Él. Hermanos, los que no tienen a Cristo están perdidos. Como dije ahorita, se están perdiendo y están yendo al infierno. Y muchos de ellos no saben a dónde van. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y lo que dije ahorita como pastor, no lo digo para que ustedes también me vean a mí como un modelo de evangelismo, porque no lo soy, sino más bien que les ayude y les anime a ustedes también a aprovechar las oportunidades. Pablo dijo que nosotros no somos mejores que ellos. Porque a veces cuando somos cristianos nos creemos que somos mejores que los que no son cristianos. ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera. Que no se nos olvide eso. Que así como nosotros somos necesitados, las personas sin Cristo también, las que están a nuestro alrededor, que no tienen a Cristo, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, todos ellos sin Cristo están perdidos y se están condenando y no se dan cuenta. Nosotros no somos mejores que ellos, porque un día Dios nos hizo conocer este evangelio. ¿Cómo? Como dije, por medio de alguien que llegó con sus palabras, con su voz, nos comunicó el evangelio y Dios obró en nuestras vidas. Esa preciosa noticia llegaron a nosotros hace mucho tiempo para algunos, para otros hace poco tiempo, poquito tiempo. Pero para ahora nosotros, nuestra misión es también compartir con los demás esas noticias que Cristo murió por nuestros pecados y que ahora cada persona que deposita su confianza total en Él, no va a ir al infierno, no va a ir a la condenación eterna, no va a vivir bajo la ira de Dios, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz, resucitando al tercer día para reconciliarnos con Dios y para llevarnos a Dios. Dios cargó sobre Él el pecado de nosotros, no los pecados de Cristo, porque Él no cometió pecado, no eran pecado de Él, porque Él no era culpable, Él pecó, sino nuestros pecados. Dios lo hizo a Él pecado. Por nosotros se hizo maldición, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo.
Y si esa persona se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y pone toda su confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por todos nosotros, y se humilla delante de Él y decide vivir su vida para Él, eres salvo. Tienes vida eterna porque tienes perdón de pecado. No hay nada más importante en la vida. Porque los hombres hoy en día buscan realización, buscan felicidad, buscan bienestar, buscan título, buscan profesionalizarse, que no está mal. Pero eso no es lo primordial. No es lo más importante. Porque lo más importante es nuestra alma. ¿A dónde vamos a parar un día? Lo más importante para nosotros como iglesia es la salvación. Es la salvación. Y a veces se nos olvida. Porque nos enfocamos en otras cosas y descuidamos nuestra vida espiritual. Usted cuando tiene hambre, literal, usted busca una cosa, busca otra cosa, hace la comida y espera la hora para comerse esa comida. Es un contraste diferente en cuanto a la comida espiritual. La comida para el alma. Porque el alma no se alimenta de frijoles, pescado y carne. El alma se alimenta de la palabra de Dios. Con eso mismo se defendió Jesús cuando Satanás vino a él para ser tentado en el desierto. Y sigue viniendo muchas veces a nuestra vida, diciendo, y tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ¿por qué vives así? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué aguantas hambre? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? Y nos deprime, nos ponemos a llorar, nos ponemos melancólicos, decimos, ya no aguanto más. Ya no puedo más. Y a veces le decimos a Dios, Dios mío, como si Dios no se estuviera dando cuenta, como si Dios no está pendiente, como que Él no es soberano. Porque a veces oramos así, Señor, mira lo que me está pasando. Y el Señor allá, ay, verdad, hija mía, es que no me había dado cuenta, gracias por llamar. No. Él está en control de todo. Recuerda que todo lo que pasa en nuestra vida es por un propósito. Todas las cosas, los que aman a Dios, les ayudarán. Y todas las cosas son todas las cosas. Dile que está a tu lado, ahí te habla. Dile, ya él se va a bajar de allí. Entonces no hay nada más importante, no hay nada más crucial en la vida de cualquier ser humano, la salvación. Finalmente Pablo llegó a Roma. Cuando leemos en el libro de los Hechos y sabemos todo lo que él pasó, todo lo que él vivió, bajo qué circunstancias llegó Pablo a Roma. ¿Cómo llegó? En persecución, en naufragio, casi muerto, mordido por una serpiente, una tormenta hizo que su barco naufragara, pero ninguna de esas pruebas que él sufrió, escúchame bien, cambiaron la verdad de ese deseo. Y que esto motive nuestras vidas. Porque es que a veces, como dije, las pruebas, las circunstancias, los problemas, la deuda nos roban la pasión. ¿Para qué voy a predicar? ¿No ves cómo estoy viviendo? Y no vamos a predicar. No evangelizamos porque ¿para qué voy a evangelizar al vecino si mi esposo cada día es peor? Si mi esposa no quiere nada con Dios. ¿Para qué si mi familia, mi padre, mi madre no son creyentes? Y muchas veces, hermano, cambiamos ese anhelo, ese deseo, esa orden
Pablo llegó a Roma con el mismo deseo, con el mismo anhelo, con la misma carga. ¿De cuál? De predicar el evangelio de Cristo. Y él les dice, ¿cómo les dice él allí en el versículo 15? Estoy pronto, estoy listo para hacerlo. Ustedes, hermanos, hermanas que me escuchan en esta mañana, que sabes del evangelio, que has creído en el evangelio, que tienes a Cristo, ¿qué harás? ¿Qué harás con ese tesoro que Dios te ha dado? Dile que está a tu lado. Háblalo a otro. Predícalo a todos. Porque esa es la gran comisión. Tal vez usted me dice en esta mañana, no tengo mucho deseo. Como hay una hermana que siempre me dice, pastor, yo le pido a Dios que me dé esa pasión por leer su palabra. Porque a veces yo comienzo, pero como no la entiendo, si está falta de sabiduría, pídale al Señor, el cual no es mezquino, el cual dice que Él la dará abundantemente y sin reproche. Porque esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos a Él. Y el medio para conocerlo a Él es la palabra de Dios. Y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Así que si tu pasión, tu deseo no lo tienes para predicarle el evangelio a otros, no te sientas mal. No importa. Pero no seamos más desobedientes. Si somos hijos de Dios, tenemos que hablar a otros acerca de Cristo. Eso es el evangelismo. Y si usted me pide, pastor, pero es que yo no sé evangelizar. ¿Qué es el evangelizar? Pues déjame decirte en esta mañana. Evangelizar es hablar a otros de Cristo. Es hablar a otros de su evangelio para su salvación. Y eso requiere responsabilidad de hacer. Comprometámonos con el Señor realmente y junto con Pablo, en esta mañana, digamos también estas palabras. En cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga y que su Espíritu Santo te dé la fortaleza y te dé la sabiduría, el denuedo de predicar el evangelio a todos. Inclina tu rostro, habla con el Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Espero que este mensaje de Pablo haya tocado la fibra de tu corazón. Que tu espíritu esté obrando y que esté haciendo pensar a cada oyente en esta mañana. ¿Qué está haciendo por el perdido? ¿Qué está haciendo por el vecino? ¿Qué está haciendo por el amigo? ¿Qué está haciendo por el familiar? ¿Qué está haciendo por aquellos que no conocen el evangelio? ¿Alguna vez le has hablado del Señor a alguien? ¿Alguna vez has compartido esta riqueza invaluable con ellos? ¿Qué estás esperando? Puede ser demasiado tarde. No hay esperanza luego de esta vida. El momento de creer en Cristo es ahora. El momento de ser salvo es ahora. No endurezcáis el corazón entre cuanto escuchéis la voz del Espíritu de Dios. No seamos más rebeldes al mandato de Dios. Pidamos, como oraban los discípulos en el libro de los Hechos, pidamos al Señor de nuevo para hablar de Cristo. Padre, gracias porque tú eres bueno. Nos has salvado en Cristo. Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para darnos vida eterna. No puede ser que nosotros no hablemos a otros
teniendo el remedio y la cura, no hagamos nada por los perdidos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque muchas veces desaprovechamos las oportunidades. Sabemos que no es fácil, Señor, porque muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Porque muchas veces las batallas de la vida que enfrentamos, los problemas cotidianos, las pruebas, nos roban el deseo y nos hace ser desobedientes en cuanto a predicar el Evangelio. Porque aún sabemos que la victoria no es con lanza, ni con ejército, ni con jabalina, sino con tu Espíritu Santo. Porque a veces nosotros no queremos depender de usted, sino que queremos depender de otro, colocando la mirada en mortales humanos pecadores. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque a veces no tenemos el valor, pero te rogamos en esta mañana que nos des ese valor, ese denuedo, como dijeron los discípulos en el libro de Hechos. Que concedas a tus siervos con todo de nuevo, que hablen tu palabra con cada persona que no conocemos. Que alcancemos las familias para Cristo, no solo con obras, sino principalmente con nuestras palabras. Gracias, Padre. Nos encomendamos en tus manos. Encomendamos todo lo que vamos a hacer en esta semana. Que tu gracia esté delante de cada uno de los hermanos presentes y de aquellos que nos escuchan. En cada vecino, en cada oyente, también su gracia les libre de todo mal. Y que supla cada necesidad. En esta mañana, Padre, tú conoces cada petición que tu pueblo ha traído, Señor, y te las pedimos. Aquí están, Señor. Aunque tú las conoces, nosotros te las decimos. No para recordarte, porque tú lo sabes, sino para que mostremos nuestra total y absoluta dependencia de usted. Y que la oración es el medio que tú usas para responder las oraciones de tus hijos. Porque tú te complaces en responder, pero aún más cuando es por la salvación de los perdidos. Padre, que nosotros, que este ministerio, Señor, nunca perdamos el enfoque de la gran comisión de la evangelización. Oramos por aquellos que se conectaron a través de Facebook. Que sea usted, tu Espíritu Santo, edificando sus vidas, fortaleciendo y llevándolos a la madurez espiritual. En tus manos, Señor, encomendamos este servicio. La gloria y la honra te la damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gloria sea al Señor. A todos aquellos que nos vieron en este medio, Dios les bendiga, comparta para que este mensaje también pueda llegar a otros y de esa manera nosotros podamos también cumplir la misión de llevar el Evangelio. No lo hacemos para ganar like, no lo hacemos para tener dinero, sino para expandir la palabra de Dios. Y si se llegase algún día llegar a monetizar este canal de mi persona, podamos nosotros también usarlo para obras evangelísticas, porque la mies es mucha y nuestros ojos deben de estar abiertos, como dijimos el domingo pasado, a los campos que están listos para recibir la cosecha. Dios les bendiga y gracias por su atención.